Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, continuando con la saga de Dune, vamos a hablar sobre el quinto libro de la saga titulado Herejes de Dune, escrito por Frank Herbert. Antes de ir a la reseña, voy a hablarles un poquito de esta edición que tengo. No es la mejor, no es la edición que yo quisiera tener, que tiene muchos errores de impresión, tiene muchas faltas de ortografía, tiene eh, varias palabras que no están bien impresas, entonces se ve muy raro todo el libro a veces. De hecho, no tiene una am, tipografía establecida, porque tiene unas letras que están como en negritas y otras no. Por ejemplo, estas están normales y estas de aquí están en negritas. Entonces así va pasando todo el libro y la verdad se siente muy raro. Esta edición es la que les abrí en el unboxing de hace un año de las Crónicas de Dune. De hecho, así es el lomo. Aquí tenemos una parte de la N y una parte de la E que forman Dune, con los 6 libros de la saga. Eh, esta edición tiene unas 565 páginas. Creo que es una cantidad buena. No siento que sea un exceso de páginas y que tampoco le sobren páginas. Tengo que serles muy honesto. Cuando estaba leyendo este libro, lo sentí un libro muy pesado, muy denso y a veces en el buen sentido y otras veces en un muy mal sentido. Partiendo desde este punto, creo que es indispensable decirles que después de Dios Emperador de Dune, la saga cambia drásticamente. Si bien mantiene este hilo sobre los cuestionamientos religiosos, políticos, sociales, bélicos, etcétera, esos mismos cuestionamientos se elevan un poco más y creo que ya no hay una historia como tal. Ya no es como, por ejemplo, en el primer libro, que eran los Atreides contra los Harkonnen en una batalla de poderes. Si bien sí hubo alguna que otra batalla por ahí, al igual que en los libros posteriores, los cuestionamientos filosóficos y esas cosas eran el punto vital de la historia junto con la construcción del mundo y la ecología. En el Mesías de Dune ya veíamos algo un poco más intrínseco, con Paul Atreides. Y en Hijos de Dune creo que Frank Herbert recuperó un poco sobre lo que nos había mostrado en el primer libro, que era el Casa Atreides contra algo en especial. En ese caso creo que fue la Casa Atreides contra la Casa Atreides, pero ahí con toda la presencia y todas esas cosas con Alia, Ganima, Leto, etcétera. Dios Emperador de Dune, yo pensé que ella iba a ser el punto aparte definitivo de la saga, que ella definitivamente nos íbamos a centrar más que nada en explorar la figura de Leto Atreides, toda su percepción respecto al universo y esas cosas, cómo era un depredador, cómo a la par era un dios y un emperador y esas cosas. Yo pensé que ese iba a ser como que el punto más pesado, el cambio más drástico dentro de la saga, pero no es así. Yo después de haber leído esto dije, Dios Emperador es una cosa muy liviana y muy ligera a comparación de esto. En el buen sentido y en el mal sentido, porque Herejes de Dune es un libro muy diferente a lo que yo me acostumbré a leer. Y vaya que he leído cosas muy raras este año. Entonces, sin más preámbulos, tengo que decirles que va a haber spoilers de los 4 libros anteriores, así que si no los han leído, rápidamente les tengo que decir que es un libro más grande en escala, es un libro que tiene muchas ideas magníficas, que es muy ambicioso en lo que quiere lograr y en lo que quiere contar, pero muchas veces se ve ahogado propios conceptos, en sus propias ideas, y no hay tanto desarrollo de ciertos personajes. Muchas veces no llegas a entender cuáles son los motivos de los personajes para hacer todo lo que hacen, y eso llega a ser un poco pedante en muchas ocasiones. Habiendo tocado estos puntos, ahora sí podemos decir de qué trata Herejes de Dune. Tras la muerte de Leto Atreides II, el dios emperador, una era conocida como la dispersión ha llegado a su fin, una era donde se exploró más el espacio desconocido, trayendo así una evolución a las culturas, a los mundos y a la tecnología conocida. Tras terminar la dispersión, una batalla de poderes entre las Bene Gesserit y las Honoradas Matres pone en riesgo al universo, contando con un Mentat llamado Miles Teg que pondrá un punto y aparte a la batalla. Mientras un manifiesto busca preparar el terreno para que un movimiento religioso originado en Rakis altere los poderes que mueven el universo.
Chiana, una niña Fremen que puede controlar a los gusanos de arena de Dune. No quiero ir directo ni a las cosas buenas ni a las cosas malas. Primero tengo que hacer una aclaración respecto a la historia. Ok, batalla de poderes, ya las conocemos. Ya vimos de qué son capaces las Bene Gesserit, la Cofradía Espacial, la Chuam, etcétera, 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 dentro de este universo. Ahí vamos bien. ¿Qué hace diferente a Herejes de Dune de los otros libros? Pues el detalle es que aquí no hay ningún malo. A pesar de que es una batalla de poderes, no lleva a algún punto así en específico a algo súper grande, algo súper complejo o algo súper complicado como lo puede ser la inmortalidad o las figuras mesiánicas. El detalle es que casi no exploramos la historia. Nos centramos en ver qué hacen los personajes, cómo lo hacen y muy pocas veces podemos llegar a empatizar con ellos. Entonces, desde ahí, este es un libro muy distinto, porque como tal no nos va a contar mucho, más que nada establece las cosas para lo que va a ser esa capitular Dune. Así que ya habiendo tocado ese punto, quiero ir primero con las cosas buenas que me gustaron, pero me costaron un poco de trabajo aceptarlas de este libro. Si no tienes buenos personajes, podrás tener la mejor historia del mundo y aún así no vas a ver a nada. Los personajes en este libro, en su mayoría, para mí, fueron buenos, fueron personajes decentes. ¿Tienen motivaciones? Sí. Generalmente es algún sentimiento humano que los impulsa a hacer las cosas que van a hacer. Katrin, Wall, Miles Teg, Chian Atreides, Podrade, Tarasa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen una motivación, tienen algo que hacer dentro de este libro. Y lo hacen bien. A pesar de que no entendemos al 100 qué están haciendo y por qué lo hacen, tal vez eso fue error mío, pero es que sí es un poquito denso, sí es un poquito pesado ver hacia dónde va la historia y cómo se va desarrollando. ¿Tienen una razón para que hagan las cosas? Sí. No la comprendemos al 100, pero saber que están haciendo algo para X motivo o Y razón es lo que nos puede dar un impulso para leer el libro y no nos sentamos tan perdidos. Yo personalmente tengo un personaje favorito que es Miles Ted, un Mentat que pues ya está en sus últimos días de gloria, ya prácticamente vive de lo que hizo, porque él fue un militar bastante bueno y bastante astuto. Me gusta este personaje porque muchas veces se siente que hace las cosas porque está aburrido, porque quiere y porque puede. Sobre todo al final me gusta cómo sus poderes se elevan y hace una bestialidad ahí en el arco final de este libro. Pero de todos fue el que más sentí cercano, fue el que lo sentí más humano y no me costó tanto entender sus acciones, no me costó tanto entender por qué hacía lo que hacía. Tal vez yo creo que es por eso que se volvió uno de mis personajes favoritos de Dune. Si bien este hombre en cierta forma es un Atreides, no es un spoiler, se siente un hombre diferente a los Atreides que conocemos, se siente muy diferente a todos esos eh, nombres y apellidos que conocimos que van a cambiar el universo en una buena manera o en una mala manera. A pesar de que me costó mucho saber realmente de qué iba Herejes de Dune, el hecho de que abarcáramos la historia desde una perspectiva un poco más fresca y una perspectiva completamente diferente fue un acierto muy especial de parte de Frank Herbert para esta historia, porque desafía al lector a embarcarse a una aventura que no es nada tradicional y que sí representa un desafío, porque tanto la evolución del universo, las razones de los personajes, etcétera, 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 tienen un peso bastante grande y muy diferente a lo que uno puede pensar a lo que es una ópera espacial dentro del universo de Dune. Y es que si bien ya estábamos como que acostumbrados a estas historias que no eran como tal una batalla épica o cosas así, más que nada estrategias, religión, etcétera, etcétera, aquí se siente diferente. Está lo mismo, sí, pero ejecutado de una manera completamente distinta. El punto más fuerte de la historia es ver los cambios que ocasionó la dispersión. Desde el primer libro hemos ido avanzando. Los libros no se han quedado estáticos en un punto donde no pasa absolutamente nada y como tal no hay una evolución dentro de este mundo, no hay una evolución dentro de este universo. Sí, sí tenemos una evolución y yo creo que este es el libro más arriesgado y más grande respecto a eso, porque Frank Herbert juega con nuestra nostalgia. Repasamos muchos mundos que ya hemos visto o conocido en los libros anteriores, llámese Arrakis, Jedi Prime, eh, Caladan, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cómo los afectó la dispersión. Usando esa nostalgia,
Frank Herbert nos dice: ¿te acuerdas que este mundo en algún punto fue la representación de la crueldad y la maldad? Ahora ve cómo es. Están en un bosque, ya prácticamente está olvidado todo lo que pasó hace casi 10.000 años. Tú dices, sí hubo un cambio. Y es algo que pasa. Por eso me gusta este aspecto, porque es algo real. En el mundo real, las cosas han evolucionado y puede que en algún punto de la historia, en el mismo suelo donde estamos, haya pasado algo súper impresionante, pero pues actualmente ya no tiene tanto peso. Y eso es lo que me gusta. Eso es lo que me movió el corazón para seguir leyendo más sobre la dispersión. Los viajes espaciales, cómo pasaron a ser una cosa completamente diferente después de que Leto Atreides les prohibiera casi la especie a cualquiera que desafíe su poder, bueno, que hubiera desafiado su poder, fue un acierto muy grande porque dices, "Oh, naves, no naves, etcétera, 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 que van por ahí vagando en el universo, en los planetas han crecido, han cambiado gracias a la dispersión. Y lo mismo con los mundos. El que más lo sentí triste, el que sí me pesó fue el mundo de Arrakis, que ahora se llama Rakis. Suenan casi igual, pero sí hay una diferencia muy grande. Fremens son diferentes, Shai Hulud ya es completamente diferente, hasta se refieren entre ellos con nombres diferentes. Ya no es lo mismo. Y ese sentido de cambio fue lo que me gustó. Las Bene Gesserit, como en algún punto fueron las cosas más despiadadas, horrendas dentro de esta historia, que ahora sean las buenas, fue una sorpresa muy grata de parte de Frank Herbert. Lo mismo con los Atreides. Tenemos un par de Atreides, no lo voy a negar, no es spoiler, y no se sienten iguales a Paul, a Leto, a Ganima, bueno, a los dos Letos que hemos visto. Uno no lo vimos, solamente como que supimos de su existencia. Hasta los Atreides cambiaron. Aquí ya no es ningún dios emperador, ya no es un mesías que prácticamente llevó una guerra a todos los confines del universo. Y son Atreides más pequeños en magnitud, que ya no son una figura mesiánica o una figura divina. Aquí ya son seres humanos y ese cambio le vino bastante bien a la historia. Se siente un cambio muy fresco en un muy buen sentido, porque aquí ya no vamos a explorar tanto la divinidad ni esas cosas, sino que más que nada vamos a explorar la humanidad de esta casa. Tomando como punto de partida la dispersión, la historia se presta para que no nos centremos solamente en Dune o en Rakis. Me va a costar mucho trabajo decirle Rakis de ahora en adelante por los próximos 3 libros. Mm, no sé si voy a leer los libros de Brian Herbert y de Kevin G. Anderson, no lo sé, en verdad no lo sé. Pero no nos centramos solamente en Rakis, conocemos otros planetas. No les voy a decir cuáles porque sí sería como que un spoiler y arruinarles la experiencia de este libro. Es magnético estar en otros lugares. Sí, si estamos en Rakis, no tanto como me hubiera gustado, esto hace que la magnitud de la historia sea más grande, aunque en cierta forma a veces sí le puede llegar a desfavorecer. Esa expansión más allá de Rakis le vino bastante bien a la historia y le da un aire completamente fresco. Es bastante sorprendente ver lo que hizo Frank Herbert en cada uno de estos rincones del espacio que conocemos. Pero con estos cambios también vienen explicaciones. La más importante de todas es saber cómo funciona este nuevo universo. Si todavía la cofradía tiene poder, si la Chuam todavía tiene poder, si la especia sigue valiendo lo mismo después de que se abrieran todas las bóvedas del Leto Atreides. Sí aprendemos cómo funciona este universo, pero no de una forma explícita. Lo vemos todo de una manera muy implícita. Entonces, esa parte desafía al lector también. Le dice, ok, vas a aprender cómo funciona este nuevo universo, vas a aprender qué es lo que pasó y cómo pasó, pero no te lo voy a decir directamente hacia la aquí va a estar muy diluido, tienes que estar muy al tiro para ver cómo evolucionó este mundo. Y sí, me gustó, sí, sí. Son detallitos muy pequeños que enriquecen a la historia. Son esos detallitos tan pequeños que no notas, pero que son vitales para la historia y que son muy importantes. Y sí tienen que estar muy al brinco porque si se los pierden, a veces a mí me pasó que me perdía y sí estaba preguntándome muchas veces por qué está pasando esto y cómo está pasando. Y sobre todo la importancia que esto tiene en la historia. Tanto las religiones, los golas, los mentats, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya que hablamos de golas, como ya nos es de costumbre, tenemos un Duncan Idaho. Yo inmediatamente cuando leí Duncan Idaho dije, "Ah, uy".
Yo cuando leí Duncan Idaho dije: "Ay, no, otra vez no, pobrecito". Siento que esto ya no es una historia de los Atreides, ya no es una historia del universo conocido. Siento que esto ya es más que nada a ver quién desarrolla más a Duncan Idaho. Los primeros libros fueron casi, casi desarrollarlo muy leve, todavía con ciertos cariñitos. En Dios Emperador lo desarrollaron a bola de putazos y aquí yo pensé, lo van a desarrollar otra vez a bola de madrazos. Y no, o sea, sorprendentemente también este Duncan Idaho que tenemos aquí tiene un aire fresco y es muy diferente a todos los Duncan Idaho que conocimos anteriormente. Le dan un respiro de tanta cosa que le ha pasado y me gustó su arco de Mentat, de despertarle sus recuerdos, de saber quién era y sobre todo, en cierta forma, ver los cambios que este universo ha sufrido a través de él fue un acierto muy bueno de parte de Frank Herbert. Así que sí, el libro es más grande en escala, es más grande en lo que nos quiere contar. Los personajes, a pesar de que tienen ciertos fallos, están bien. La historia, a pesar de que no nos lleva a algo en especial como fueron los otros libros, sí tiene algo que contar y es algo muy especial, pero muy diferente. Tenemos todos estos cuestionamientos filosóficos, éticos, religiosos, sobre todo los más importantes es respecto a la libertad y a la subyugación, a la batalla de poder y qué es lo que las personas están dispuestas a hacer para gobernar o ser gobernadas. Podemos ir directamente a las cosas malas que sí me causaron un dilema muy, muy, muy grande. La primera cosa mala, como se pueden imaginar, que no sabemos realmente de qué va la historia. Sí, tenemos una noción de a qué quiere llegar, qué quiere ir. Esta batalla de poderes entre las Honoradas Matres y las Bene Gesserit. Ya sabemos eso, ok. Pero el detalle es que no sabemos realmente por qué lo están haciendo. No sabemos por qué se están peleando con certeza. Yo creo que ya es casi al final, casi en las últimas 100 páginas donde sabemos qué va la historia, por qué están pasando las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien eso muchas veces como recurso literario puede resultar una cosa sorprendente y que le juega muy bien al libro, aquí le juega en contra completamente. Porque te sientes perdido, no sabes a dónde se dirige la historia y mucho menos cuáles son las razones de los personajes. A veces tener una noción de por qué hacen las cosas los personajes no es suficiente y sí necesitas saber más. Si Frank Herbert, en vez de haber puesto las cosas vitales ya casi al final del libro, las hubiera puesto al principio, hubiera sido una lectura más llevadera y no tan complicada en un mal sentido. Me tardé como una semana y pico leyendo este libro. No fue un mal tiempo, pero me tardé demasiado porque es un libro muy pesado. Es un libro muy denso y que se siente nefasto en muchas ocasiones. Había partes donde yo ya literalmente estaba cerrando los ojos porque no sabía qué iba, no sabía qué me quería contar exactamente y había veces donde los personajes me daban igual, excepto Miles T. Sí nos quiere contar algo el libro, pero tarda demasiado en llegar a ese punto. Tarda demasiado en decirnos, mira, esto es lo que te quería contar, esto es lo que se supone va a pasar y dices, 300 y cacho páginas para eso, 450 páginas para eso. O sea, sí, sí lo disfruté, sí me gustó, pero sí había veces donde ya estaba cerrando los ojos porque decía, no le encuentro pies ni cabeza a este problema. Los personajes me gustan, pero no es suficiente. Entonces, a pesar de que muchas cosas le pueden llegar a favor, esas mismas cosas, en más ocasiones de las que a mí me gustaría admitir, le juegan en contra más de lo que le benefician. Y es que nos abruman con una infinidad de detallitos que a veces sí aportan y a veces no. Información de los libros anteriores, de lo que está pasando y de lo que puede suceder. Sí, puede sonar interesante, es un desafío para el lector, sí, lo entiendo, pero es que no se siente bien, no se siente orgánico completamente. Hay veces que sí se siente una amalgama de detallitos de la historia que nos quieren contar, de lo que pasó, de lo que puede pasar y así. No se siente homogéneo en muchas ocasiones. Tiene un título muy atractivo, pero que es el clickbait más grande que yo he leído dentro de la literatura después del dragón renacido, o más bien superando al dragón renacido. Dice, herejes de Dune. No estamos en Rakis. O sea, yo digo que estamos como 5 o 6 veces, muy pocas veces estamos en Rakis. Y las veces que estamos no tienen el peso necesario para la historia. Y dices, ok, este es el planeta más importante del universo, este es el planeta donde todo pasó, pero también es el planeta más importante para esta historia.
¿Y por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos en el lugar donde todo cobra relevancia? Sí, me gusta que estemos en otros planetas, que estemos en el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hizo mucha falta estar en Arrakis. Y sobre todo con lo que pasa al final dices, me hubiera gustado estar más tiempo en Arrakis en este libro, porque cada libro representa algo diferente en Arrakis. En cada libro hay una evolución en este planeta, y a pesar de que aquí sí la vemos, no es suficiente como para que digamos, oh, mira, me siento familiarizado con este mundo. Aquí hay cambios, cambios muy grandes, muy drásticos, y no le favorece que no sientes esa cercanía que sentiste en los libros anteriores. Más que nada es la nostalgia la que nos hace disfrutar esas partes muy, muy a fuerzas, porque no se desarrolla por sí mismas. Hay otro problema en este libro, y está aquí en la portada. Vean, es esta cosita, aquí, esta niñita de aquí. Chiana Atreides. Ella es el personaje principal de la historia, o bueno, se supone es el personaje principal de la historia y el personaje más importante. Y adivinen qué le pasa. Apenas ya aparece y cuando aparece no se desarrolla y lo poquito que aparece no es suficiente para que empaticemos con esta niñita Fremen Atreides. Ay, le pasó lo mismo que a Rakis. Ay, ay, ay. Solamente nos la presentan para que tenga un peso mayor en el sexto libro de la saga, Casa Capitular Dune. Si bien si vemos un poquito de por qué se conecta a Shai Hulud, la importancia de este gusano en la vida de ella y ciertos parajes de su pasado, no es suficiente. Y más que nada dices, ay, pobrecita niña, pero ¿qué más da? Vamos a seguir leyendo. No hay cercanía con ella, no empatizamos mucho y personalmente la sentí un poco plana. Yo pensaba que después de lo que pasó con Leto Atreides II, Frank Herbert ya no podía escribir más, o bueno, ya no podía superarse a sí mismo trayéndonos un final decepcionante. No quiero decir que este libro sea decepcionante al final, sino que es raro, está lleno de muchas elipsis y uno piensa que las cosas acabaron bien, pero te das cuenta que no acabaron para nada bien. Y que lo más importante, esa cosa que pasa al final, tú dices, por favor, dime, díganme que no pasó lo que acaba de pasar. Y sobre todo de la manera tan pobre y miserable como acaba de. Ay, el final sí, lo sentí potente, lo sentí poderoso, pero no lo suficiente como para que causara el impacto que debía causar en mí, sino más que nada fue un me decepcionante. En conclusión, Herejes de Dune es un libro difícil, es un libro duro, un libro complejo, un libro complicado, en el buen sentido y en el mal sentido. Los personajes no están completamente bien del todo, no son los mejores y mucho menos están cerca de serlo. No hay una cercanía a veces con la mayoría de estos, más que con algunos cuantos. Entonces, partiendo de ese punto, el libro puede llegar a ser aburrido, tedioso y completamente aburrido para muchas personas. Pero tiene lecciones muy buenas. Por ejemplo, me choca que casi no se note la cantidad de post-its que pongo, pero me acabé la mitad de una de esas cosas donde vienen muchísimos post-its en este libro. Es el libro que más he marcado de todos los que tengo, porque tiene enseñanzas muy valiosas. Si bien no se siente un ensayo social como Dios Emperador de Dune, y estos dilemas de la religión, de la cultura, de la política, etcétera, etcétera, sí aportan algo a la historia y Frank Herbert no se desvía para contarnos su pensamiento respecto a esto, las personas lo pueden amar o lo pueden odiar. Ya depende de cada persona. Y es por eso que si ya lo leyeron, díganme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si lo sintieron un ladrillazo, si ya dejaron la saga a partir de este punto. Y también si le dan like, lo comparten, no se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima. No sé cuándo les voy a traer el sexto libro de la saga, pero ténganlo seguro que no va a ser. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.